mundo. Bienvenidas, como os decía, y bienvenidos a este último ciclo, a este último webinar del ciclo de webinars del seminario online que hemos estado haciendo desde la Asociación de Drets Sexuals y Reproductius, en los que lo que hemos pretendido, nuestro objetivo ha sido hablar y reflexionar mucho sobre la interconexión entre la justicia climática y la justicia sexual y reproductiva. Como decía, este es el último de nuestros webinarios. Lleva por título Estrategias y propuestas feministas para trabajar la interconexión entre la justicia sexual y la justicia climática. Y para ello, hoy tenemos la compañía, que estamos súper agradecidas y muy contentas en la asociación, de 4 panelistas estupendas, activistas feministas. Luego ya les haremos su presentación oficial y bien hecha, como ellas merecen, pero primero de todo, daros las gracias por haber tenido la disponibilidad y la confianza también de querer estar hoy aquí con nosotras y compartir vuestro conocimiento, que es mucho. Sí me gustaría decir en primer lugar que este seminario va a ser grabado y luego será colgado en las redes de la asociación para que otras personas puedan visualizarlo cuando puedan. Y también en ese seminario, como tenemos compañeras de diferentes territorios con diferentes lenguas, también vamos a contar con traducción simultánea del castellano al inglés, y para ello quiero pasar la palabra a nuestra compañera del equipo de traductoras, Cristina. Cristina, cuando quieras, por favor. Sí, buenas tardes. Voy a compartir un momento la pantalla para mostraros una imagen de cómo funciona la interpretación. Ahí está. Quien quiera escuchar otro idioma que no sea el original debe buscar en el listón de abajo de Zoom el icono del globo terráqueo, pinchar encima y luego seleccionar el canal que quiera escuchar, ES para español, EN para inglés, y lo más recomendable es también silenciar el audio original para no estar oyendo 2 voces a la vez. Y una vez hayáis seleccionado el idioma, no tenéis que cambiar nada más y vais a poder seguir toda la reunión en ese idioma. En caso de no querer ya interpretación simultánea, simplemente hay que desactivar la interpretación y es así de fácil. Muchísimas gracias, Cristina, por tu explicación. Y bueno, antes de empezar con el seminario, sí, 4 notas así logísticas. Sobre todo, queremos que sea, como siempre, un espacio de seguridad feminista, de protección feminista, donde los comentarios podéis, las participantes, las oyentes que nos acompañáis hoy, podéis hacer vuestros comentarios, preguntas a través del chat, y luego, si tenemos tiempo, todas serán respondidas, pero por eso no será un espacio donde no podréis tener cámara ni acceso al micrófono en directo. También me gustaría comentar y recordar que a lo largo de todos estos seminarios nos ha estado acompañando Clara Tanit, una diseñadora gráfica, que de todo lo que hablamos aquí, reflexionamos, y todos nuestros comentarios, ella hace unas infografías realmente maravillosas que luego también difundiremos por nuestras redes sociales y pondremos a disposición de todas las personas que habéis estado siguiendo el ciclo de webinarios. La estructura muy rápida del webinario lo hemos estructurado en 2 bloques con varias preguntas cada una. Un primer bloque estará a cargo de la compañera Diana Cardona, también de la Asociación de Drets Sexuals y Reproductius, y el segundo ya estará a cargo de Ana Tasias, también compañera de la Asociación de Drets Sexuals y Reproductius. Para no comer y ocupar más espacio y no comerme tiempo, voy a presentar a nuestras compañeras que nos acompañan hoy, a nuestras panelistas maravillosas. La primera de ellas es Blanca Bayas. Blanca Bayas Fernández és investigadora de l'Observatori del Deute en la Globalització, es activista ecofeminista, y su trabajo se centra en la defensa de los servicios públicos, los comunes y las alternativas de los ecofeminismos y de las economías feministas. Ha escrito varios documentos sobre estos temas, como sería, como ejemplo, su reciente publicación Propuestas ecofeministas para repensar las ciudades,
caminos públicos y comunitarios. En segundo lugar, también tenemos con nosotras desde Argentina a Flora Parternio. Flora es una activista feminista y lesbiana. Flora vive en Buenos Aires, en Argentina. Como decía, es doctora por la Universidad de Buenos Aires, con mención en Ciencias Sociales, y ella, Flora, es parte de la red de feministas del sur global, Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era, DAWN por sus siglas en inglés, que son, bueno, unas compañeras muy potentes argentinas, bueno, de todo el sur global, de las que aprendemos muchísimo aquí en Barcelona, por lo menos desde la asociación, soy referentes como Corina y otras de vuestras compañeras. En tercer lugar, también tenemos hoy con nosotras a Cecilia Espinoza. Cecilia es directora asociada de Incidencia Política Global de la entidad IPAS. Muchas de vosotras, por si no sabéis, IPAS es una entidad experta focalizada en la defensa de la justicia reproductiva, de los derechos sexuales y reproductivos. Y además, bueno, Cecilia ha sido activista feminista y defensora de derechos humanos a nivel nacional, regional y mundial por casi más de 20 años. Actualmente, como decíamos, trabaja como directora de incidencia política global en IPAS. Ella coordina la abogacía y las alianzas de IPAS a nivel global enfocadas en avanzar en educación sexual integral, justicia climática y despenalización del aborto. Muchas gracias, Cecilia, también por estar con nosotros. Y en último lugar, os presento a la última de nuestras panelistas. Ella es Biplapis Estertra, Bipu, para las amigas y compañeras. Bipu es directora de programas del Centro de Recursos e Investigación para la Mujer de Asia y el Pacífico, ARROW, por sus siglas en inglés. ARROW es una organización feminista del sur global con sede en Malasia, que trabaja por un mundo igualitario, justo y equitativo, que permita a las jóvenes y a los jóvenes ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias también, Bipu, por estar hoy con nosotras. Entonces, bueno, como os comentaba, empezamos, la estructura está dividida en dos bloques y voy a pasar la voz a mi compañera Diana. Diana, la palabra es tuya para que os encarguéis de ese primer bloque del webinario, y muchísimas gracias a todas por acompañarnos hoy nuevamente. Muchas gracias, Almudena. Empezamos entonces con la primera ronda de preguntas, que ya sabéis que os ofrece la oportunidad de poder describir vuestra experiencia y vuestro conocimiento respecto al trabajo que desarrolláis, ¿no?, para trabajar esta interconexión de la que estamos hablando y la que estamos haciendo referencia, que es la interconexión entre la justicia climática y la justicia sexual y reproductiva. Entonces, el primer bloque, más o menos, la pregunta si podéis tener, bueno, tenéis un tiempo de unos 7 minutos aproximadamente cada una, y empezamos por Flora. Entonces, Flora, si nos podrías explicar tu visión, tu posicionamiento político y el conocimiento concreto respecto a esta interconexión en tu territorio. Te damos la palabra y luego pasamos a las siguientes panelistas. Gracias. Bueno, buenos días desde aquí, desde Buenos Aires. Gracias por la invitación y a todas las compañeras que hoy tenemos la oportunidad de escuchar. Entonces arranco por colocar algunos puntos sobre la mesa para pensar estas interconexiones. Desde DON, una de las miradas que hemos construido a lo largo de estos años, y esto lo digo colectivamente y en un diálogo intergeneracional, porque en nuestra organización hay compañeras que justamente vienen de experiencias de movilización y organización política en países del sur, sobre todo en países que han tenido historias coloniales muy fuertes, de extractivismos históricos, de explotación y endeudamiento, para nombrar al menos 3 que nos encuentran de manera muy cercana, la situación de países, por ejemplo, como Sri Lanka, como Argentina, que están atravesando procesos de endeudamiento público muy fuerte, y esto sin duda arrancaría por el tema de la deuda, como las políticas de imposición de programas de austeridad y endeudamiento público afectan necesariamente digamos, la necesidad
de los gobiernos de salir a buscar reservas, de tener inversiones que les generen recursos para pagar la deuda, y este circuito de endeudamiento, y estoy tratando de hablar lento porque habitualmente hablo rápido, es justamente esa lógica, es decir, esa espiral de endeudamiento público el que impacta directamente no solamente sobre la justicia climática, porque justamente en territorios como los nuestros, estas políticas de austeridad y endeudamiento fuerzan a políticas de profundización de los extractivismos, sino también porque estas políticas de endeudamiento afectan la inversión de los servicios públicos y particularmente todas aquellas conquistas que desde los feminismos hemos defendido en las calles, por ejemplo, los programas públicos de atención a la salud sexual y reproductiva, digamos, y poner en primer plano justamente estos derechos. Por ejemplo, en Argentina, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una conquista que ha sido histórica y de la cual aprendimos muchísimo de la campaña nacional por el derecho al aborto. Por supuesto, esa ley hoy, como cualquier programa de atención a las sexualidades, está en riesgo si los estados deben girar recursos para pagar la deuda pública, porque hay una desinversión brutal de los servicios públicos y en particular del sistema de salud pública. Y aquí reforzamos esta noción feminista de defensa de la salud como derecho y como acceso en condiciones justamente de acceso público. Los otros dos puntos que a mí me parece donde se interconectan fuertemente la justicia climática y la justicia sexual y reproductiva es cuando tenemos una mirada integral sobre la interconexión de las justicias. No es posible pensar la justicia ecológica desanclada de la justicia de género y de la justicia económica. Y entonces aquí viene el otro punto que también de alguna manera se vincula con nuestro análisis sobre las violencias económicas y cómo esto se relaciona con las violencias de género. Y es justamente cómo podemos analizar, sobre todo a lo largo de las últimas décadas, esta profundización de una captura corporativa del Estado y este acceso del sector privado como prioritario en términos de acceso al financiamiento, ¿no? Y como mecanismo de financiamiento del Estado. Entonces, esta prioridad otorgada al sector privado, en el caso de los países de nuestra región, a partir del modelo de las asociaciones público-privadas, también pone en escena un aspecto macro, si se quiere, de cómo esto impacta en la justicia climática y en la justicia sexual y reproductiva. ¿Por qué digo esto? Bueno, justamente porque estos proyectos de asociaciones público-privadas, en el estudio de casos que estamos presentando recientemente con las compañeras de DON, y acá justo Almudena la mencionaba Corina Rodríguez Enríquez, es un trabajo muy reciente que estamos lanzando, es un estudio de casos en diferentes países del sur global, muestra cómo el desembarco de estas asociaciones público-privadas no solamente vienen a traer falsas soluciones sobre inversiones, por ejemplo en áreas de salud, de energía, en el área educativa, sino que también esto tiene efectos descomunales sobre justamente el impacto climático y también el impacto en las poblaciones. Pero cuando vamos a hacer el análisis mucho más fino, vemos que ese impacto en las poblaciones es mayor y más contundente sobre las mujeres. Aumento de la pobreza, profundización de la precariedad, falsas promesas de empleo al trabajo de las mujeres, desplazamientos territoriales y aumento del costo del acceso a los servicios públicos. Y esto, en definitiva, vamos viendo cómo, y por supuesto, aumento de la carga del trabajo de cuidados, que esto es como el dato que se articula en varios de estos estudios y que lo podemos ver en el marco de la crisis de los cuidados. Entonces, poder digamos, conectar estas dimensiones de la captura corporativa del Estado y la presencia del financiamiento privado y cómo esto termina impactando en nuestro acceso a la justicia sexual y reproductiva, yo creo que es un buen punto porque además también conecta los efectos sobre los territorios en términos de impacto climático. Y el último punto, breve, y paso la palabra porque los minutos vuelan, es cómo las
las últimas análisis y reflexiones en torno al avance de la digitalización nos permiten entrar a este problema de cómo la justicia climática y la justicia sexual y reproductiva se conectan, y me parece aquí un caso muy interesante el que está demostrando los análisis feministas sobre el acaparamiento de datos y el extractivismo sin límites de datos. Y pongo un ejemplo breve: la expansión y multiplicación de aplicaciones del seguimiento del periodo menstrual en países del sur global no solamente evidencia la falta de regulaciones que tienen estados como los nuestros, estados del sur global, en el acaparamiento de datos, en la recopilación de datos agregados, sino la falta de políticas de protección de datos personales de usuarias que mensualmente cargan datos en estas aplicaciones. Entonces creo que aquí, si vemos por un lado la insostenibilidad del modelo digital actual, básicamente basado en la hiperextracción de recursos naturales, fundamentalmente el litio es uno de ellos, pero no es el único, y por otro lado vemos el acaparamiento brutal de datos en términos, incluso en la materia de flujos de datos del sur al norte, en este caso puntual que tiene que ver con los datos vinculados a la sexualidad reproductiva y los derechos. Creo que aquí también tenemos un punto para posar nuestra atención, para ver cómo estas dimensiones se conectan. Y dejo aquí para pasar palabra. Gracias. Gracias, Flora. Súper bien de tiempo. Súper bien y súper concisa estas tres interconexiones que nos has mostrado. Creo que nos amplían muchísimo la visión que podemos tener de la interconexión y de este tema. Pasamos pues también con el mismo formato a Vipu. La pregunta es la misma, ya lo sabes. Si nos podrías explicar tu visión, posicionamiento político y el conocimiento situado respecto a esta interconexión en tu territorio, en vuestro territorio. Muchas gracias, Vipu. Adelante. Thank you, Diana. And Christina, thank you so much for sharing my slides. I just have prepared a few slides, but I'll be actually explaining that. But also thanks to Flora for setting that tone for I guess for the entire panel, because that's where we'll be actually drawing a lot of our knowledge from as well. So for Arrow, is the presentation being shared? I can still start. So for Arrow, we are celebrating the 30th anniversary since we established. And since our establishment, our vision has been, we have envisioned an equal, just and equitable world where every woman, gender non-binary and young people in all our diversities enjoy our full sexual and reproductive rights. We can go to the next slide. Thank you. And because of this interconnectedness between sexual and reproductive health and rights and climate change, the vision of climate change has also become a non-negotiable for our work. And it's the demand, it's the non-negotiable demand that we need. Because the definition of the climate change, it recognizes that the drive for environmental sustainability is inextricably linked with social justice and gender equality, as also Flora has mentioned. And both of these are achievable only when there is a universal access to sexual and reproductive health and rights. So just to the next slide. So there is this perceived threat of climate risk that it's global. Though the perceived risk of climate threat is global, the vulnerability to the risk is actually context specific, and it's more focused on non-climatic factors and also the pre-existing inequalities. So the solutions to climate change is not just scientific, it's very social, and it's also non-climatic factors. And just to put this in the context of Asia and the Pacific, where Arrow is based, to explain the interlinkages. So Asia and the Pacific region, as the other Global South region, as well as the other regions, is at the forefront of experiencing the impact of climate change and its related disasters, and which has resulted in more frequent and extreme weather events such as drought, flood and cyclone, sea level rise, and air pollution. And according to the estimates that was done by UNESCAP Asia Pacific Disaster Report in 2019, the Asia Pacific region has the annual loss of $675 billion
due to climate-induced disasters. And the ramifications of climate change also impact food security and also trigger conflict over the key resources, arable land, water, food, and energy. So it has already been established that we can go to the next slide, Christina. Thank you. So it has already been established by the previous, by Flora also that, though the climate change affects everyone, the impact of climate change is really disproportionate. And they are not gender neutral, right? And gender differentiated vulnerabilities that arise from social status, especially of women, girls, and gender non-binary people in the society. And this gender-based vulnerability is further exacerbated due to the existing gender disparities, especially in access to land and other resources, due to their lack of participation in governance and decision-making structures, and more importantly, lack of access to education, lack of access to health, extension, and employment opportunities. And we also have these customary and traditional practices in the patriarchal societies in Global South. And also specifically, I'm speaking for Asia because that's where my experiences are coming from. They are also a major barrier. And these impacts are a manifestation of gender inequality, and they are a lack of sexual and reproductive priorities, especially for women, girls, and gender non-binary people, which is again, only exacerbated by the gender blind climate solutions. So if you go to the next slide, this has already been established. It has already been established, at least among the CSOs who are working on climate justice, as well as who are working on the sexual and reproductive health and rights and reproductive justice, that climate change and SRHR are inextricably linked. And I'll just give you a few examples from that has come from our studies. One is that the effects of climate change, and these are examples, but this is not an exhaustive list. I just present a few examples. One is the effect of climate change are also an indirect driver of early forced and child marriage, which is recognized as a harmful practice. Aggravated by poverty, early marriages occur during extreme events as a coping strategies adopted by poor families. And our partners in Bangladesh and our partners in Nepal, they have found in their studies that families are practicing child marriage among their young daughters as a means to also escape poverty brought about by the climate change. And early marriages increases the risk of early pregnancy, which makes the girls more susceptible to SRHR issues such as placental tears, obstruction at the time of delivery, and even to maternal mortality. The other example I have is on how the excess of comprehensive sexuality education, it becomes non-existent in the context of climate crisis with the rise in girls dropping out of school and any other information education platform. And in Nepal, when climate extreme events happen, oftentimes it is the young girls who are among the first ones to be affected, right? And because they are withdrawn from the school to support in the household work or to to supplement the income. So that makes them, brings them further, even far from the education system. So even whatever that is there in the education system on comprehensive sexuality education, they are denied from that as well. And this in turn limits their access to information, including comprehensive sexuality education, and further hinder their empowerment as well. So when this vital infrastructures such as clinics and highways are also disintegrated by extreme weather events, especially with floods and landslides, the access to sexual and reproductive health services can be also obstructed. And we have seen this in many countries in the region, and we have some concrete examples from Laos and Maldives, which I can actually share with you later, but I'll not be talking so much in detail here. And then we also have these cultural practices and very strict male dominance in some of these societies, right? For example, in Pakistan, women in the Sindh province had more difficulty in seeking sexual and reproductive health services compared to men during displacement due to two reasons. One is the unavailability of women doctors in camps or shelters, and second, women are not allowed to leave the temporary shelter on their own to access health services. So these are some examples, right? But there is a very
dangerous, like a dominating but very damaging population control narrative that is also being perpetuated. For example, like, the reducing population growth reduces the greenhouse emission. And this is a false narrative. And this narrative has been used to justify population control and advocate for restrictions on women's and girls' fertility as a means to solve social and environmental problems, which has a long and racist and as well as violent history. And this has also led to the countless human rights violations. And it's focused on contraception based on population control narrative, which has been a very damaging, and also it's a gross violation of sexual and reproductive health and rights, right? Because studies have shown that it's a human consumption, it's a pattern of human consumption, fundamentally controlled and driven by the world's elites and not the reproductive behavior of whole population that is putting the survival of the ecosystem at risk. Yeah, so I think I will stop there just to just giving this the context in terms of the interconnectedness and some examples. And the last slide that was just there as we really need to address structural inequalities. That's really the way forward, but I'll be unpacking this a little more in my next round of the presentation. Thank you so much. Muchas gracias, Vipu, por esta contextualización que nos has hecho desde tu territorio, desde vuestro territorio. Y gracias también por enfocarte en temas que igual desde aquí no son más desconocidos, pero que son de suma importancia y que cabe tener en cuenta. Pasamos ahora a Blanca Bayas. También te vuelvo a plantear la pregunta. Si nos podrías explicar tu visión, tu posicionamiento político y el conocimiento concreto respecto a esta interconexión en el territorio en el que habitas y te doy la palabra. Adelante, Blanca. Pues buenas tardes a todas y a todos, o buenos días. Y primero de todo agradecer también la invitación de la asociación. Bueno, es una alegría también compartir con algunas compañeras y también una tristeza y una preocupación ver cómo tirando del hilo, ¿no?, encontramos pues las mismas estructuras responsables, ¿no?, del momento y de la situación actual de cruce de crisis. Sobre dónde se encuentran la justicia sexual y reproductiva y la climática, pues encuentro mucha similitud con algunas de las cosas que han comentado las compañeras. Como decía, tirando del hilo encontramos las mismas estructuras, los mismos modelos, los mismos paradigmas que llevan a la mercantilización, a la privatización, ¿no?, de los recursos naturales, a propuestas extractivistas, como digo, sobre la naturaleza, sobre el planeta, pero también sobre nuestros tiempos y sobre nuestros trabajos, ¿no? Y eso implica que literalmente no tenemos un modelo reproductivo, ¿no? Un modelo reproductivo para poder vivir nuestras vidas dignas y poder hacer con nuestros cuerpos, ¿no?, pues finalmente lo que queramos, ¿no? Sino que en vez de tener un modelo reproductivo, lo que tenemos es un modelo en vez de tener un modelo reproductivo, tenemos un modelo productivo y productivista, ¿no?, con acumulación de riqueza en pocas manos, donde son las grandes empresas las que generan un beneficio a costa de los derechos de las personas y del equilibrio con los ecosistemas. En los últimos años, ¿no?, se ha visto como las propuestas, y yo voy a intentar hacer también pues, énfasis en lo que está pasando pues, en el territorio catalán o en Europa, porque la propuesta no iba dirigida en ese sentido. Entonces, como las compañeras ya han explicado sobre la realidad en sus territorios, explicando lo que pasan desde el territorio europeo, que se han hecho, por ejemplo, las propuestas de recuperación, vemos como una vez más hay propuestas de invertir en trabajos que no son socialmente necesarios, ¿no?, sino que se invierte en industrias contaminantes en vez de potenciar, en vez de invertir en servicios públicos. Flora hablaba antes de la sanidad, ¿no? Yo en realidad también quería hablar de este punto, porque en realidad invertir en sanidad pública
puede implicar, ¿no?, el tener unas mejores vidas. Y yo creo que hay que hacer una apuesta por lo público, porque aunque a día de hoy lo público es imperfecto y lo tenemos que democratizar mucho más, y por ejemplo en un territorio como en el catalán, no cualquier mujer puede abortar en su municipio, ¿no? Y esto lo explican las compañeras de la asociación mejor que yo, pero como hay provincias como por ejemplo Lleida, donde tú no puedes abortar, o países vecinos como es Andorra, ¿no?, donde tú no puedes abortar. Entonces, como digo, hay que hacer una apuesta por lo público, mejorando lo público y mejorando, ¿no?, también ese acceso y en ese sentido, ¿no?, los derechos sexuales y reproductivos, pero sí que invertir en servicios públicos y en estos trabajos, ¿no?, es mucho más ecológico, ¿no? Desde ese lado también nos cruzamos, como digo, con la lucha climática y con la lucha ecologista, ¿no? Si podemos defender el invertir en cuidados y en sanidad. Porque en cambio, si se va hacia las colaboraciones público-privadas, de las cuales he hablado también antes, ¿no?, las APPs, lo privado sí que no te va a garantizar, vamos, ni el derecho al aborto, porque solo se van a meter ¿no?, a practicar abortos si les interesa y si les genera pues un beneficio, ¿no? Y obviamente invertir en lo privado también es a consta de grandes empresas, como digo, ¿no?, que no están mirando los impactos de contaminantes que generan, ¿no? Es decir, que no hay ningún tipo de garantía. Como decía, tenemos un modelo productivo y productivista de acumulación de riqueza, y en lo que nos encontramos, ¿no?, la lucha ecologista y la lucha por la justicia sexual y reproductiva es que luchamos por un modelo, no por otro modelo productivo, sino que luchamos por un modelo reproductivo donde podamos garantizar todos esos derechos, ¿no?, el acceso a agua, a alimentación, a energía, a salud, ¿no?, a una salud, ¿no?, que, como digo, que sea en la que podamos disponernos de nuestros cuerpos como queramos, por el derecho a educación, por el derecho a cuidados, ¿no? En Cataluña actualmente no tenemos provistos tampoco estos derechos. Por ejemplo, en los 2 últimos años, para hacernos una idea, la pobreza energética se ha multiplicado por 2, ¿no? En 2020 había un 9,4% de hogares catalanes en situación de pobreza energética. En 2022 ya estamos en un 19%, ¿no? Y quería hablar de la energía porque la dimensión energética es profundamente extractivista, es muy paradigmática de este sistema capitalista. Actualmente es un modelo injusto porque, bueno, para empezar, porque aquí se consume energía que viene de las poblaciones del sur, ¿no? Entonces, es injusto porque obviamente se desprovee de los recursos, ¿no?, en origen. Eso implica desplazamientos, ¿no?, etcétera. Y además, una vez que llega aquí la energía, tampoco existe, ¿no?, un acceso a ese recurso. Entonces, en lo que nos encontramos también, ¿no?, en este cruce de luchas, es que somos efectivamente las mismas sujetas las que estamos detrás luchando por este acceso a recursos y a servicios. Efectivamente son algunos colectivos, especialmente los más perjudicados y los más vulnerados por no tener acceso, y desde nuestros territorios, ¿no?, pues son mujeres migradas, racializadas, una vez más, las que tienen una peor situación, ¿no?, una situación de empobrecimiento. Antes se ha hablado de la pobreza energética, pero también puedo hablar como actualmente una de cada 4 personas en el territorio catalán están empobrecidas. Y como digo, esto es una cara de, ¿no?, lo que hay detrás de estas estadísticas son caras de mujeres, en muchas ocasiones familias monomarentales, mujeres migradas, racializadas, con lo cual somos las mismas las que no tenemos acceso a estos recursos, las que también nos organizamos, ¿no?, en la defensa de sí poder tener acceso a estos derechos básicos, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir empujando por este otro modelo, ¿no?, por lo que en vez de seguir
con lo que llamamos algunas transiciones corporativas, es decir, que cada vez las corporaciones tienen más fuerza y tienen más beneficios por defender las transiciones ecofeministas, ¿no? Que sí que engloban pues el acceso a todos estos derechos, y eso tiene que ser desde las apuestas de las soberanías, ¿no? Hablamos de soberanía alimentaria, soberanía energética, pero también soberanía sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Por eso hablaba también de derechos que por un lado tienen que ver con recursos materiales, pero también inmateriales. Y bueno, y como he pasado los 8 minutos, creo que lo dejaría aquí, pero luego sí que me gustaría en la segunda pregunta pues ver cómo concretamos todo eso. Gracias. Muy bien, Blanca, muchas gracias. Gracias por esta aportación y sí, seguro que luego podemos continuar con la segunda ronda de preguntas. Finalizamos esta primera ronda con Cecilia, entonces te vuelvo a plantear también, aunque ya reiterativo, pero si podrías explicarnos tu visión, tu posicionamiento político y el conocimiento concreto respecto a esta interconexión vinculado desde tu territorio o desde el lugar en el que habitas. Muchas gracias, Cecilia. Adelante cuando quieras. Gracias y gracias por la invitación. Lo bueno y lo malo de ser la última es de que puedo ahorrarme algún tiempo y agradecerle a las compañeras que me antecedieron por haber presentado también las conexiones que existen entre la justicia reproductiva y el cambio climático, pero tal vez me gustaría un poco también compartir mi visión individual, ¿verdad? De dónde viene mi posicionamiento sobre la justicia reproductiva y la justicia climática. Yo soy una mujer feminista nicaragüense, migrante, y pues para mí mi activismo está íntimamente ligado también a mi origen como feminista nicaragüense y centroamericana, ¿verdad? Yo crecí en los años 80, en la época de la revolución nicaragüense, que obviamente marcó o ha marcado, ¿verdad?, la historia de mi país en los últimos casi 50 años, 45 años. Y entonces, desde ese momento histórico, ¿verdad?, para el país, donde era una época de guerra, de intervencionismo, no solamente para Nicaragua, sino también para Centroamérica, eso definitivamente marcó mi visión, ¿verdad?, del mundo, en el sentido de cómo países como Nicaragua sufren, ¿verdad?, por las intervenciones y el extractivismo y los modelos económicos del norte global, y además por las propias élites nacionales, ¿verdad?, que también se benefician de estos modelos extractivistas y que violan inclusive las propias leyes nacionales vinculadas a la protección, a la preservación, no solamente del medio ambiente, sino de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Yo en lo personal tuve el privilegio de aprender desde muy joven, tenía como 18, 19 años, de feministas y líderes campesinas, rurales, urbanas, afrodescendientes y académicas, de una mirada decolonial, ¿verdad? De que no podíamos separar los derechos económicos de la democracia o de la opresión y las violencias que históricamente han vivido las mujeres y las niñas en Nicaragua, especialmente las mujeres indígenas y afrodescendientes. ¿Verdad? Que como consecuencia del mismo modelo extractivista y neocolonial ha afectado históricamente, ¿verdad?, la posibilidad de países como el mío para poder vivir en dignidad, en poder ejercer esa soberanía del cuerpo, del territorio y además de poder vivir en paz, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy todavía seguimos enfrentando este tipo de situaciones que no nos permiten, ¿verdad?, poder vivir inclusive en nuestro propio
territorio. Bueno, yo, como mencionaban las compañeras anteriormente, trabajo para una organización que se llama IPAS. Nuestra misión está enfocada en avanzar, ¿verdad?, en el acceso y los derechos vinculados al acceder a servicios de aborto. Yo sé que en muchos contextos y en muchos espacios hablar de aborto vinculado al tema de cambio climático puede ser hasta problemático para algunas organizaciones, movimientos, líderes, especialmente por la historia que tenemos de opresión, ¿verdad?, reproductiva, de violencia reproductiva que han existido a lo largo de la historia. Entonces, desde IPAS, obviamente, nos posicionamos desde una visión de justicia reproductiva en el cual todas las personas puedan tener la posibilidad de acceder a los servicios de salud sexual reproductiva que sean necesarios de acuerdo al periodo o al momento de su vida, pero a la vez reconocemos cómo, aunque se ha hecho avances para poder documentar el vínculo que existe entre el cambio climático, entre la crisis climática y la salud sexual y reproductiva, tenemos el problema de que en la práctica los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual y reproductiva no está siendo incorporada, ¿verdad?, en las acciones climáticas, en los programas o políticas que se han desarrollado tanto a nivel local, nacional, como a nivel internacional. Entonces, para nosotros, para nosotras, poder hacer este trabajo de justicia reproductiva no puede estar separado del cambio climático, porque en las comunidades en donde trabajamos, en donde participamos, en donde nos vinculamos, la crisis climática es la vida de las comunidades. Entonces, es necesario también poder no solamente visibilizar este hecho, sino que también transformar, ¿verdad?, los sistemas de opresión, las normas tradicionales que oprimen, ¿verdad?, especialmente a las mujeres, a las personas LGBT, y que además, ¿verdad?, también soportan o promueven, ¿verdad?, también estos modelos de extractivismo y además de opresión, ¿verdad?, para nuestras comunidades. Entonces, eso es un poco desde donde yo me posiciono, ¿verdad?, como feminista, una feminista del sur, también interactuando en espacios del norte global, en donde también sabemos, ¿verdad?, de que las visiones del sur también no son necesariamente incorporadas desde algunos de estos movimientos o perspectivas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Cecilia, por esta exposición también muy cultivada desde tu visión personal, que al fin y al cabo es colectiva y es política. Hemos finalizado ya esta primera ronda de preguntas donde habéis descrito vuestra experiencia y vuestro conocimiento concreto y situado, digamos. Tenemos aún 45 minutos, sí, más o menos, un poco más, para hacer esta segunda ronda y finalizar el seminario. Entonces, doy paso a mi compañera Ana, que va a plantear las preguntas para esta segunda ronda del seminario. Muchas gracias por esta primera parte y continuamos. Hola a todas, gracias Diana. Pues sí, empezamos este segundo bloque donde pasamos ya más a la práctica. Nos centraremos en las estrategias que utilizáis cada una de vosotras para profundizar en la interconexión entre la justicia climática y la sexual y reproductiva desde vuestros territorios. Como vamos un poquito justas de tiempo, cada panelista tendrá unos 10-12 minutos y el orden de intervención será un poco distinto al del primer bloque. Si os parece bien, empezaremos por Vipu
Y aquí en este bloque nos interesa en concreto saber cómo relacionáis las dos luchas a la hora de hacer incidencia política. Y por último, mirando al futuro, os preguntamos también cuáles deben ser, según vosotras, los pasos para ampliar las tareas de incidencia y el fortalecimiento de esta interconexión. Dipu, si quieres empezar. Gracias. Thank you again. Thank you, Anna. So for us, we actually at Arrow, we started looking at these intersections since 2008. And we actually started by building perspective, where the perspectives are built and strengthened, especially firstly with CSOs, with activists in the region, as well as with advocates around the issues of gender, feminism, and SRHR, and its intersections with climate change. So that's where we started some 12, 13 years back. So what we did was to also add, collate, and analyze current existing perspectives, knowledge, and evidence to produce the cutting edge publications that include position papers, fact sheets, as well as information briefs in collaboration with the movement stakeholders in order to also provide the evidence for joint advocacy, action, and advocacy. So our next big strategy was really the evidence generation, because this was still new in the context, the conversation of the climate change in the context of SRHR or vice versa was still very new. So we started with evidence generation, where we collected national and regional evidence to conduct scoping studies and researches, which explored or further examined the interlinkages based on the national and regional issues. And in 2014, we actually did the scoping studies in 10 countries in the region. In 2020, we further did it in 3 countries. And currently we are actually also deepening our knowledge on the intersections of the impact of climate change on the sexual and reproductive health and rights of most marginalized women, women with disabilities, indigenous women, and women in coastal areas. And we are actually currently looking at generating this evidence from the additional 3 countries in the region. So that really, the findings from this evidence, or the finding from the studies, really informs our advocacy at all levels. And so this is really and it also actually found there are the gaps that we need to work on. So in 2020, there was a scoping study we carried out that showed that the policy landscape on gender, climate change, and disaster risk reduction is really diverse in the region. And it was quite focused on the top-down approach of driving gender responsive action. And there are some domestic policies that emanate from key international commitments. There are also efforts to mainstream gender in their national policy frameworks. However, these benefits are not trickled down, or they are not gender-based. Gender-based inequalities in the climate change context, it still exists, especially at the grassroots level. And there are so many gaps and challenges that have been surfaced in this studies. The third strategy that we have is also the capacity strengthening, where we actually strengthen knowledge and capacity of our partners, as well as our coalition members and alliances, in order to contextualize perspective and also contextualize these evidences as their lived experiences and utilize it in their own spaces for advocacy. These information and capacity strengthening sessions, they really enable a wider group of constituencies to support and ultimately raise SRHR issues in a broad range of policy-making spaces. So our next strategy is really the amplifying voices. And this is primarily by strengthening civic spaces. And as I mentioned earlier, all our voices, all our advocacy work is really informed by our evidences. And we do advocacy through our national partners at the local and national level, as well as at our regional and global spaces. We are also part of the Women and Gender Constituency, which is the civil society constituency of the UNFCCC spaces.
Voices. We are also a member and co-convener of CJ and SRHR. The reason why I'm mentioning all of this is like, to have this strengthened CSO voices is really, really important for us to be able to be that voice, and also bring all the voices and amplify our voices as well, right? But we are not looking at the spaces in silos. We are also looking at all these intergovernmental spaces and trying to bring the synergies, for example, bring the experiences of COP at CSW, CPD, and as well as there are other processes such as Generation Equality Forum. So we are actually trying to build that synergies as well, so that we're not functioning in silos. The other strategy is constituency building, that also, which means that we are identifying new constituencies to collaborate at the national and local level for the integration of gender and SRHR in relevant decisions at local, national, regional, and global levels. And this mobilization follows the step of identifying CSOs, building capacity for monitoring, research, and evidence generation, and also creating a space for linking and learning, which has been both within the region as well as across regions. And we also use our information and communications for change. It has been one of our strategies to strengthen Arrow's advocacy with a multi-level stakeholders, building new and critical perspectives around gender, feminism, sexual and reproductive rights, and its intersections with climate justice as well. So what should be the future? Again, I'll just repeat the last statement in my slide earlier, that is to really address structural inequalities. That's the only way forward, because if we are talking about justice, and we have talked about the colonial past, racial justice, and and then we in the region we also look at the caste-based justice, caste-based discrimination, and gender discrimination. So there are so many of them, and it actually already all of it embeds in the patriarchal system, and addressing that is really, really important. And our goal is really to target is really to address that through all these multi-pronged strategies that we have. And I'll just conclude by saying that we need to break silos, especially among our work, CSO's work also. We have to have intersectional approach, and we have to raise our awareness on the intersections and build a strong advocacy base among CSOs, and also continue to amplify our voices at all levels and across all the spaces. And I'll conclude there. Hope I was within time. Gracias, Vipu. Desde luego sabemos que vuestro trabajo en Arrow viene de lejos y que habéis puesto mucho énfasis en la evidencia y obtener datos concretos para generar evidencia entre esta interconexión. Gracias, Vipu. Seguimos, Cecilia, si quieres. Sí, claro, gracias. Y bueno, igual encuentro algunas similitudes con el trabajo que Arrow está haciendo, y obviamente pues su trabajo es de mucho más larga data que nosotros, ¿verdad? Trabajando ¿verdad? Más enfocados en el tema del cambio climático, pero me gustaría compartir, ¿verdad?, que IPAS de manera similar, ¿verdad?, hemos estado documentando e investigando sobre el impacto del cambio climático en la salud, ¿verdad?, y en los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en poblaciones, ¿verdad?, que son más discriminadas o excluidas. Adicionalmente, también hemos empezado a informar, ¿verdad?, a nivel comunitario, a líderes, a tomadores de decisiones, grupos de mujeres, jóvenes, sobre el impacto que tiene la crisis climática en salud sexual y reproductiva. En muchas de las comunidades en las que nosotros trabajamos, la población nunca ha recibido ningún tipo de educación o información, inclusive acerca del cambio climático, aunque muchas son afectadas, ¿verdad?, por la sequía, por las inundaciones, por ciclones, etcétera. Entonces, vemos la importancia de
también informar, educar y compartir acerca de lo que nosotros también estamos aprendiendo acerca de estos vínculos, ¿verdad? Otro elemento clave yo creo que ha sido el trabajo que IPAS ha estado haciendo por mucho tiempo vinculado al grupo intersectorial que existe para el grupo interagencial de trabajo sobre la salud sexual y reproductiva en crisis. IPAS ha estado incidiendo por muchos años en que el tema del aborto y la anticoncepción sean parte del paquete mínimo que existe para la atención de las emergencias en muchas de las agencias humanitarias o inclusive organizaciones y gobiernos trabajando en la preparación y prevención o reducción de los riesgos. Generalmente la salud sexual y reproductiva no es incluida, no es incorporada, es lo primero que se desprioritariza. Entonces para nosotros ha sido muy importante, hemos utilizado, por ejemplo, la metodología de clarificación de valores para también incidir, ¿verdad? En el cambio de mentalidad de muchos agencias y organizaciones, incluyendo, ¿verdad? el UFPA y otros, para que comprendan, ¿verdad? Mejor el impacto que tiene la exclusión de servicios como el aborto o la atención post-aborto en este tipo de escenario, ¿verdad? De crisis. Además, como Vipu mencionaba, bueno, junto con Arrow también somos parte de, somos organizadoras de la coalición de salud sexual y reproductiva y cambio climático que empezamos hace ya casi 2 años y que ha ido, ¿verdad?, creciendo con diferentes miembros, organizaciones miembros de diferentes países y regiones. Todavía creo que el trabajo es incipiente, pero como Vipu mencionaba, muchos colegas están altamente involucradas, ¿verdad?, en los procesos de negociaciones. Y como IPAS, pues estamos también aprendiendo de ella, ya que nuestro trabajo ha sido más que todo vinculado, ¿verdad?, en el tema de la salud sexual y reproductiva y el derecho al aborto. Algo importante con lo que, ¿verdad?, quiero cerrar es el tema del trabajo con el sistema de salud, los sistemas de salud. IPAS ha estado trabajando históricamente con ministerios de salud en diferentes países, y aunque hay ciertos trabajos para crear o fortalecer, ¿verdad?, los sistemas de salud, especialmente vinculado a resiliencia durante el cambio climático, o perdón, eventos climáticos, igualmente pues los derechos, perdón, los servicios de salud reproductiva son excluidos generalmente, aún no son incorporados en la presupuestación pública, y por ese lado pues hemos estado tratando de utilizar nuestra colaboración con estos ministerios, el trabajo con otras organizaciones en diferentes países para poder avanzar un poco en ese sentido y asegurar que vaya siendo parte de los programas y de las políticas que existen a nivel nacional, a nivel local, para reducir la barrera a los servicios y a la salud. Gracias. Gracias, Cecilia. Creo que es una muy buena noticia lo que decías tú, que las estrategias entre entidades y defensoras coinciden, no porque significa que vamos de la mano y por buen camino. Seguimos, si queréis, con Flora, pero antes quiero recordar que las asistentes, si queréis, podéis hacer preguntas en el chat y luego, si tenemos tiempo, al final, pues las panelistas las responderán. Gracias. Bueno, retomando entonces el hilo y muy en coincidencia con lo que presentaron Vipu, Cecilia y Blanca,
Desde DON trabajamos como en 3 grandes áreas. Una tiene que ver con las acciones de análisis e investigación, esto que mis compañeras marcaban. Es muy importante tener datos, evidencia empírica, para decirlo en términos metodológicos, y también los estudios de caso, los estudios basados en conocimiento situado nos dan muchas herramientas para justamente poder dialogar con otros estudios que han sido hechos en clave feminista y también mostrar un escenario, una foto por regiones, ¿no? Desde DON no solamente estamos en América Latina y el Caribe, sino que también en diferentes países de África y Asia, y eso, digamos, yo creo que en este momento es una necesidad que nuestros estudios, nuestros análisis dialoguen con los que están impulsando otras compañeras, como el caso que traían acá. Incluso nosotras nos hemos encontrado muy cercanas en el último Congreso de Economía Feminista y compartiendo diálogos, por ejemplo, con el ODY, con el equipo en el cual está Blanca, digamos, esta mirada tan atenta, por ejemplo, a las lecturas o las narrativas de esta salida de la pandemia basadas en el greenwashing, en el pinkwashing, digamos, creo que este análisis tan fino que nos encuentra mirando casos, experiencias, paquetes de recuperación económica, bueno, esto nos lleva a articular también nuestras posibles estrategias, aunque estemos en países del norte o del sur global. Entonces yo creo que esto es un punto central y desde DON profundizar este análisis. Y menciono en el tema que nos convoca, cómo interconectar estas dos justicias. Básicamente tenemos 4 programas que están trabajando esto. Uno es el de economía política de la globalización, que es pensar esta economía en clave feminista. El otro tiene que ver con una mirada sobre la ecología política y la sostenibilidad, y acá comenzamos a trabajar fuertemente no solo el impacto del cambio climático y del colapso ecológico, sino también las dinámicas de acaparamiento. Tenemos digamos, una tradición de estudios que han mirado el acaparamiento de tierras, incluso de investigadoras feministas de diferentes partes del mundo, y nosotros estamos trabajando ahora el acaparamiento azul, que es justamente y que una de las principales regiones donde se ha posado esto son las regiones, justamente los países en Asia, lo que se llama la Blue Economy, la economía azul, como la explotación de los océanos y los mares en este momento no solamente pone en primera línea de defensa a las mujeres desde los territorios, sino que también muestra estas lógicas extractivas, particularmente en los países asiáticos, donde justamente países, por ejemplo, como Fiji, como diferentes regiones del sudeste Pacífico, nos permiten ver, digamos, cómo esto está impactando. Y el otro programa está enfocado en la salud sexual y los derechos reproductivos, y esto justamente visto desde una mirada en clave feminista, cómo se articula con las lógicas económicas, cómo se articula con las dinámicas sociales. Y el cuarto programa es el que trabajamos en clave de justicia digital feminista, un poco vinculando esta mirada sobre la gobernanza de los datos y el impacto de la digitalización en nuestros cuerpos, y particularmente en el avance de la digitalización sobre los programas de salud sexual y derechos reproductivos, por ejemplo, cuando no hay políticas de protección de datos, cuando no hay seguridad en el flujo de los datos, ni tampoco una discusión de acceso a los datos en clave pública, ¿no? Entonces, más bien hay un acaparamiento privado. Esto en materia de investigación. Nuestra segunda área es claramente la advocacy, y aquí creo que nos hemos encontrado en espacios supranacionales, o lo que tiene que ver con el circuito de Naciones Unidas. Si bien sabemos las condiciones en las cuales están los espacios multilaterales actualmente, es como que nuestras acciones no dejan de perder ese horizonte, por ejemplo, espacios como la CPD, como CSW, diferentes escenarios donde sabemos que en el pasado han sido momentos de empujar la agenda de los derechos y poder llevar también estas agendas a nuestros países. Sabemos de la presencia del actor privado fuertemente corporativo en estos sectores, pero digamos, aún así creemos que junto a otros andariveles de advocacy, creemos que hay que seguir sosteniéndolo.
Y el tercero, un poco más la línea de acción que tiene que ver con fortalecer capacidades de movilización y formación. Para nosotras la formación feminista es una cuestión clave, porque pensamos que no solamente hay que traducir y articular lo que tenemos en investigación, sino cómo esto se transforma en formación para activistas, y ahí una de nuestras experiencias más potentes digo en el sentido de lo que nos permite articular, ha sido la Escuela de Economía Feminista, que ha sido una escuela para activistas, pensando en contextos de activismo, por ejemplo, contracumbres, foros mundiales, foros de economías transformadoras, o sea, pensar cómo la herramienta de la economía feminista permite discutir todos estos campos y al mismo tiempo transmitir y articular herramientas conceptuales a la hora de discutir. Creemos que como militantes tenemos que seguir formándonos, y al mismo tiempo cuando llevamos estas discusiones a sindicatos, a organizaciones sociales, organizaciones de la economía cooperativa, solidaria, popular, digamos, es súper potente entramar los saberes feministas con esos saberes que muchos activistas traen. Y en términos de pasos futuros, ¿cómo estoy, Ana, con el tiempo? Pasos futuros y un poco lo que decía Blanca, bueno, ¿cómo avanzamos en estas estrategias y propuestas? Creo que una de las claves en este momento, y sobre todo retomando el análisis de Sonia Correa, que es una compañera de DON que viene trabajando justamente la avanzada de ultraconservadora y de la ultraderecha, creo que aquí hay un mojón central en nuestras estrategias feministas y que nos tienen que encontrar articuladas, es en este avance sostenido a lo largo del tiempo de las políticas ultraconservadoras y de ultraderecha. Y como dice Sonia Correa, su poder no reside en que ahora han tenido una avanzada fuerte, incluso lo que hemos visto en Estados Unidos y en diferentes países de América Latina, intentando impedir las conquistas por el derecho al aborto, la penalización de las mujeres y de los cuerpos, sino que su poder reside en los actores que integran esta articulación. Son gobiernos, son movimientos religiosos, movimientos seculares, son el poder mediático y económico que también accede al poder político, a las bancas parlamentarias que tienen voz y voto. Lo que hemos visto en el caso de Brasil durante la era Temer y Bolsonaro ha sido un laboratorio perfecto para la ultraderecha, y creo que en este sentido estos actores que tienen tanto poder en esos diferentes campos después son también los principales responsables de verse beneficiados por estos grandes negocios que justamente, como el resto de las compañeras lo ha marcado, han profundizado políticas extractivas, políticas de desplazamiento, de militarización y persecución de las defensoras y de los activistas de derechos humanos. Entonces creo yo que entre nuestros pasos futuros, aquí hay una disputa en torno a la noción de los derechos fundamentales. Aquí la cito textual a Sonia Correa, creo que ella ha puesto esta discusión en una clave, como dice, hay que tener mucha paciencia histórica para encarar esta lucha, y la disputa no es solamente en torno a la noción de los derechos fundamentales, sino también a qué se entiende por los derechos humanos, y creo que aquí nuestras luchas por la justicia climática y la justicia social, sexual y reproductiva deben reforzar este marco de derechos humanos que tanto nos costó conseguir y que hoy está seriamente amenazado en términos gramaticales, hermenéuticos y epistemológicos, tal como lo dice Sonia. Entonces, creo que este es un punto de mucha confluencia. Gracias. Gracias por poner el foco en el avance de los grupos fundamentalistas. Aquí en la asociación también estamos estudiándolos, también con Sonia Correa. Y bueno, poner el foco en ellos, ¿no? Porque si no a veces pues los convertimos solamente en titulares o en números. Y bueno, gracias. Seguimos con Blanca. Vale, pues realmente también me viene muy bien la última intervención y lo que has comentado, Ana, porque yo me voy a centrar como básicamente en dos estrategias que tenemos en ODG.
voy a hacer una mezcla entre lo que estamos haciendo y entre lo que me gustaría que continuáramos pues profundizando, ¿no? Y cuáles son las propuestas para seguir uniendo, ¿no? Estas justicias que, como decimos, es que es indispensable, ¿no? Pero bueno, la primera estrategia sí que es también en casos concretos hacer denuncias, ya sea denuncias hacia grandes empresas, estos grandes conglomerados corporativos que, como digo, además cada vez tienen más poder. Cuando vemos que Oxfam, por ejemplo, saca estos análisis sobre es que los ricos y las ricas cada vez son más ricas, bueno, ¿quién hay detrás de ellos? ¿No? Pues obviamente hay empresarios, ¿no? Que en todos estos, que durante los últimos años y tal les ha venido muy bien también, pues en este caso los fondos de recuperación o bueno, esta concentración de capital, con lo cual estas grandes empresas cada vez tienen más poder. Hacer una denuncia frontal y es muy fácil tirar del hilo para ver que estas mismas empresas son las que contaminan nuestros ríos y los ríos del sur, las que vulneran los derechos de las trabajadoras y las que también están invirtiendo y están financiando los grupos de extrema derecha, los grupos fundamentalistas, ¿no? Por ejemplo, en el territorio español, hace un par de años hubo una filtración de Wikileaks, según la cual las direcciones y presidencias de empresas como son el Fomento de Construcciones y Contratas, ¿no? Como puede ser la Esther Koplovich o otras empresas como OHLA, que también se dedica a la construcción, pero también EULEN, que se dedica a lo sociosanitario, ¿no? Bueno, pues estuvieron financiando el surgimiento de Vox, ¿no? que para los que somos de aquí, de Barcelona o del Estado español, sabemos, pues es el partido derecha, ¿no? Obviamente, que está fomentando las políticas en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, estuvo financiando Vox a través de Hazte Oír, ¿no? Que también bueno, pues es un grupo ultracatólico, ¿no? Transfóbico, pues obviamente, ¿no? Que le niega los derechos a las disidencias sexuales, etc. Entonces yo creo que a través de los análisis de caso puede ser también una estrategia para que vayamos uniendo también fuerzas, ¿no? A través de las diferentes luchas que yo creo que hemos dejado más que evidente en este webinar, que al final acaban siendo una. Y también denunciar que si esto es lo que si estas empresas están vulnerando estos derechos, pedir y exigir a lo público que se corte con las subvenciones, ¿no? Y esto también lo están haciendo las compañeras de la asociación, y que se corte con la contratación pública a todos estos niveles, ¿no? Como digo, ya sea para los servicios públicos y para el conjunto de elementos, ¿no? Porque además, como digo, estas empresas tanto se atreven con las residencias de gente mayor, que ya se ha visto lo que ha pasado durante el contexto de pandemia, ¿no? Como se atreven a, pues eso, ¿no? A construir carreteras, pero con efectos contaminantes, vulnerando los derechos de las trabajadoras, etc. Entonces, un gran paquete de lo que venimos haciendo con ODG, ¿no? Es denunciar casos concretos de estas empresas y luego también empujar por las alternativas. Para nosotras las alternativas están, de nuevo, entre lo público y lo comunitario, y lo público comunitario. ¿No? Lo público también democratizado, ¿no? Porque como explicaba antes también en mi intervención, tiene que ser mucho más participado y, por ejemplo, cuando hablamos que hay la apuesta por remunicipalizaciones, por publificaciones, es para que pueda ser participado, ¿no? Para garantizar, ¿no? Que efectivamente son servicios que nos beneficien a las vecinas. Pero como digo, también estamos con campañas, ¿no? De estas publificaciones, de la dimensión público-comunitaria, también de la mano de la economía social, solidaria y feminista. Si actualmente existe en Cataluña una propuesta de construir un sistema público-comunitario de cuidados, que en eso también estamos mirándolo, bueno, pues las experiencias, ¿no? de América Latina también, que son referentes en eso, pero bueno, en todo caso, estamos en un proceso de construir un sistema público comunitario, contar también con las cooperativas de mujeres racializadas también, del sindicalismo feminista que cada vez está en auge, ¿no? y con mucha fuerza, para que puedan ir de la mano en lo que
estoy expresando que es perdón, lo público comunitario. Y existen propuestas de iniciativas, ¿no?, en todas las dimensiones necesarias para la vida. Perdón, para la construcción de las comunidades energéticas locales, de las comunidades hídricas locales, ¿no?, que, como digo, van a caballo de lo público y de lo comunitario. También, como decía, el sistema público comunitario en la dimensión de los cuidados, en el acceso a agua, también en la alimentación, ¿no?, contando con las cooperativas agroecológicas que en un contexto de pandemia también han resultado esenciales y nos han dado alternativas, que sean apuestas que corten con las cadenas globales injustas. Cuando hablo de las cadenas globales injustas, hago referencia a lo que explicaba antes de la energía, ¿no? Toda esta energía que viene del sur desproveyendo los territorios en origen, que genera un transporte de contaminación. Y lo mismo puedo hablar de los monocultivos, ¿no?, también, es decir, de lo que nos alimentamos en el norte. También tenemos una gran dependencia, ¿no?, de todos estos recursos que son injustamente extraídos, ¿no?, del sur, que genera además este transporte que genera más contaminación, aviación, etcétera, ¿no? Entonces, la apuesta por las soberanías a las que hacía referencia antes, para cortar con estas cadenas globales y para apropiarnos de los recursos en su justa medida, ¿no?, con un equilibrio con el medio, apostando por energías renovables, pero no las energías renovables de las falsas soluciones, y volviendo a concentrar construcción de mega infraestructuras, porque ahora lo que se lleva en Europa es construir mega infraestructuras de las mismas grandes empresas, pero también concentradas en algunos lugares, ¿no? Y en Cataluña, por ejemplo, tenemos muchas construcciones de mega infraestructuras de energías renovables en el sur de Cataluña, donde además, por cierto, hay más pobreza energética que en otros territorios, ¿no? Bueno, entonces, que sean, ¿no?, de una manera mucho más cercana, ¿no? Esa es la idea de soberanía, y pudiendo tener mucho más contacto con esas realidades. Muy en síntesis, sobre los futuros pasos. Creo que tenemos que llenar mucho más. Cuando hablamos de la importancia de la interseccionalidad, es que todas estas apuestas tienen que ser de la mano también con la lucha antirracista, porque para sostener todo lo que está pasando hoy en día también hay una profunda hipocresía, ¿no?, de utilizar el tiempo y los trabajos, ¿no?, de personas en situación irregular. Por tanto, también la lucha antirracista por derogar la ley de extranjería. También con esa hipocresía, por ejemplo, de cómo podemos alimentarnos con recursos. Por ejemplo, creo que en el primer webinar vinieron las jornaleras de Huelva, ¿no? Ellas lo explican muy bien también, sobre cómo se tira de los recursos de mujeres migrantes marroquíes, ¿no?, que vienen durante un tiempo concreto, ¿no?, a recoger los frutos rojos, y luego son devueltas, ¿no?, pues obviamente, ¿no?, otra vez la mercantilización, la utilización de los tiempos y de los trabajos al servicio del capital, con lo cual también la lucha antirracista, la lucha contra estas leyes injustas tiene que ir de la mano, y en ese sentido llenar mucho más de esa mirada donde se cruzan todas estas luchas, que tienen que ser cruzar el conjunto de justicias, con lo cual por ese lado, pero también cruzar, no olvidar de continuar cruzando las luchas sectoriales, ¿no? Este año, en 2023, han habido muchas luchas en defensa de la salud por los servicios públicos en territorio europeo, por ejemplo, y no necesariamente no han recibido el apoyo quizás de las diferentes luchas. Y yo creo que cuando se está defendiendo el servicio público tenemos que estar todos ahí, cuando están defendiendo también los derechos sexuales y reproductivos, también seguir empujando desde ahí, para entender que tenemos que construir, ¿no?, este modelo reproductivo, y en ese sentido las apuestas de las transiciones ecofeministas, ¿no?, poniendo otra vez de manifiesto que no nos sirven las falsas soluciones, el greenwashing, y cuando nos vamos, o sea, cuando estamos en espacios
de la COP hasta, ¿no?, otras conferencias internacionales, ¿no?, luchar por las alternativas que son participadas desde la base, no desde las grandes empresas, pero también cuando estamos haciendo apuestas, pues por ejemplo de aquí 2 días son las elecciones municipales en el territorio, en el Estado español, también cruzar los diferentes movimientos sociales. Hay algunos que dicen, pues en el agua tendríamos que pedir esto, en energía esto, en salud sexual y reproductiva esto, pues cruzar también los programas de lo que exigimos como movimientos sociales organizados y como una lucha que sirva para todas, ¿no?, para que esos derechos colectivos lleguen a todas, pero lleguen todos, ¿no?, también, o sea, en una propuesta cruzada. Entonces, como digo, esas apuestas que hacemos de transiciones que crucen todo lo sectorial, porque si no levantamos la cabeza desde ahí, va a ser muy difícil, ¿no?, confrontar a esos enemigos corporativos de los que hacía referencia. Lo dejaría aquí. No sé si me he quedado, si no me he fijado a qué hora he empezado, pero bueno, esas son básicamente las ideas que quería exponer. No, muchísimas gracias, Blanca. Vamos bien de tiempo, quedan 10 minutos. Antes de pasar a las preguntas, que creo que hay alguna pregunta en el chat, yo sí querría, ¿no?, comentar un poco el tema de Huelva que comentabas, ¿no?, que creo que es, bueno, una zona de sacrificio de las que tenemos en el norte global, aunque ellas se consideran parte del sur global más que del norte, ¿no?, que está en Huelva, en el sur del Estado español, y que ejemplifica, ¿no?, todo esto, ¿no?, como el extractivismo de los recursos naturales, de los cuerpos de las mujeres, del racismo, de la colonialidad, porque esas mujeres trabajadoras, la mayoría son mujeres migradas, marroquíes, con contratos de origen entre el Estado español y el Reino de Marruecos, donde se exige que para poder trabajar sean mujeres solas, muy vulnerabilizadas, pero con dependientes a su cargo, para así garantizarse que siempre van a volver a su país de origen y no se van a quedar en territorio español. Y eso ejemplifica todo, desde el racismo hasta el control de los propios cuerpos, ¿no?, la división sexual y racial del trabajo. Está toda la interconexión. Creo que Huelva, como muchísimas otras zonas de sacrificio, lo ejemplifica muy bien. Y o sea, sí me gustaría mencionarlo antes de acabar el webinario, ¿no? Precisamente el día 1 de mayo, que es festivo, que no se puede trabajar, ¿no?, que es el día del trabajo. O sea, ese mismo día hubo un accidente de temporeras donde falleció una mujer marroquí y 40 compañeras más, también mujeres migradas marroquíes, fueron, bueno, heridas de bastante gravedad, y es paradigmático, ¿no? En el mismo día internacional del trabajo, el 1 de mayo, esto ocurre. Y bueno, ahí están las jornaleras de Huelva en lucha y muchas otras compañeras activistas feministas y de colectivos antirracistas denunciándolo, ¿no? Y antes de acabar, vemos que hay una pregunta en el chat, que quien se anime de vosotras podéis responder. Nos pregunta Silvia que si nos podríais dar alguna indicación para hacer las demandas, seguimiento y petición de rendición de cuentas sobre estos temas en los procesos electorales actuales en el Estado español. Para las compañeras que habitáis en otros territorios, bueno, comentaros que empezamos, como decía Blanca, ya en el mes de mayo con elecciones municipales y también en muchas comunidades autonómicas de España, pero en diciembre nos enfrentamos a las elecciones generales, en las que con mucha posibilidad pueda haber un gobierno de coalición entre el Partido Popular y el Partido Fascista Vox, y eso tendrá un gran impacto viniendo, ¿no?, a incrementar todavía más las crisis de las que estamos sometidas. Si la primera de vosotras que se quiera lanzar, quizás Blanca, es una pregunta mucho más enfocada para ti, que conoces el territorio, pero bienvenida cualquier aportación del resto de compañeras. Recién vi que Cecilia levantó la mano, entonces no sé si queréis hacer un... Sí, entre Cecilia. solo quería hacer un comentario rápido en base a la pregunta que recibíamos de Silvia. Yo, obviamente, pues, hay mucha información acerca del impacto que puede
puede tener este cambio político también, no solamente ¿verdad? En términos de los derechos sexuales y reproductivos, sino que en la Unión Europea pues, hemos visto ejemplos similares en Italia, en Suecia, en otros países también de la región europea. Entonces, creo que es importante visibilizar eso, lo que implica para los derechos humanos de las personas, especialmente las personas migrantes y racializadas en España. Y lo otro que yo creo es de que es muy importante de cara a las elecciones es las alianzas entre movimientos, y es algo que de alguna manera hemos mencionado en la sesión de hoy, pero que creo que debemos de fortalecer de la manera en la que estamos trabajando entre movimientos para también avanzar una agenda mucho más progresista, mucho más ¿verdad? Enfocada en derechos, enfocada en la justicia, que creo que a veces tendemos todavía a continuar en silos, ¿verdad? De cómo trabajamos entre movimientos feministas por un lado, derechos sexuales y reproductivos por el otro, los ambientalistas por su propia cuenta, cuando también estamos hablando, ¿verdad? Como el ejemplo de Huelva y de las trabajadoras agrícolas, no, ¿verdad? Marroquí, pero también rumanas o rumanas que obviamente se ven afectadas, ¿verdad? No solamente por las condiciones laborales, sino también por la discriminación que existe ¿verdad? En regiones como Andalucía, donde no tienen, ¿verdad? Un respeto, ¿verdad? A sus derechos y acceso a servicios que son fundamentales, pues. Yo creo que pues la invitación es siempre a conectarse y a crear movimientos que puedan traer esa agenda visible, porque muchas personas, por las mismas condiciones del sistema capitalista, no se pueden involucrar ni participar en muchos espacios. Entonces, al menos que ellos puedan reconocer sus propias demandas también en estos movimientos sociales. Gracias. No sé si Blanca querías continuar. Sí, bueno, le doy ¿no? con la pregunta de Silvia. A ver, bueno, por un lado, nosotras, a ver, hacemos diferentes cosas desde incidencia política, en realidad, como lo hacéis también desde la asociación. Pero bueno, a nivel del Estado, lo que hacemos a veces también es intentar que lleguen preguntas, que se hagan preguntas parlamentarias, y es verdad que a ese nivel pues tenemos contacto con algunos grupos políticos que al final pues se acercan y nos preguntan y se ponen a disposición para hacer esas preguntas cuando se va acercando bueno, en realidad en cualquier momento del año, ¿no? Para pedir cuentas de cara a los procesos electorales, bueno, también lo que hacemos, primero jugamos con las campañas comunicativas en sí también, ¿no? Es decir, que hay alguna información que tendría que ser pública y que muchas veces no lo es. Por ejemplo, en los fondos de recuperación, ¿no? Que como sabéis, algunas pues nosotros hemos estado haciendo el seguimiento, eso tenía que haber una transparencia y muchas veces no existe o existe parcialmente, ¿no? Entonces hacemos como esa denuncia desde allá. En lo que es a nivel de los procesos electorales, lo que sí que hacemos, pero lo hemos hecho más a nivel municipal, es hacer pues días, jornadas donde queremos hablar bueno, sobre una temática concreta y viene y ¿no? les decimos a los diferentes grupos políticos para que venga pues una representante y nos explique cuál es su posición sobre eso, ¿no? Y es una manera también de ver en qué punto están. Y luego lo que nos parece, lo que nosotros hemos también intentado replicar y que lo hacen algunas organizaciones, es lo de procesos judiciales ejemplarizantes, ¿no? Es decir, como lo que hizo Xnet en su momento con Rodrigo Rato, hay veces que, bueno, nosotros lo hemos intentado hacer
con ACS de Florentino Pérez, bueno, con la construcción de la infraestructura Castor. No llego a entrar, muchas veces estos procesos son como difíciles que entren, pero lo que nos parece muy importante es toda la parte comunicativa que se mueve detrás de eso, ¿no? Es decir, que estamos luchando contra gigantes, ¿no? Muy poderosos, pero todo lo que se mueve alrededor ya genera mucho ruido y genera, pues eso, ¿no? Procesos de conciencia, de sensibilización y también daña la imagen como mínimo de esas grandes empresas, que no es poco, ¿no? Y luego también intentando luchar entonces para que desde la contratación pública se intente pues evitar, ¿no? Que empresas, pues que se ha demostrado, pues en este caso nosotros que estamos con la lucha en muchos sentidos de primera línea ecologista, pues que si se ha demostrado que han llegado a esos niveles o esos impactos contaminantes o vulneración de derechos de trabajadoras, ¿no? Pues que se intente evitar esa contratación pública para, pues a través de poner y eso quizás es más fácil a nivel municipal, pues que los requisitos, ¿no? No puedan acceder a ellas. No sé si he contestado concretamente lo que preguntaba Silvia, porque son al final como diferentes estrategias, algunas más municipales y otras a nivel más estatales o incluso internacionales, y sé que algunas ya las estáis como siguiendo, pero bueno, un poco es desde ahí. Sí, sí que lo has hecho, Blanca. Gracias, gracias. Bueno, gracias a todas las ponentes por vuestra participación. Ha sido un privilegio contar con participantes de este nivel. Realmente, tanto vosotras como vuestras organizaciones sois referentes en el acceso a los derechos humanos y creo que todas aquí nos vamos hoy con más claves prácticas para hacer incidencia política, relacionando estas dos luchas y sobre todo con claves para hacerlo de forma conjunta con la generación de alianzas. Gracias también a las intérpretes por su ayuda con la traducción y también con el manejo de Zoom, a la relatora gráfica Clara Tanit, a las asistentes y también a las trabajadoras de la asociación. Gracias a todo el mundo y nos vemos pronto en otros espacios de lucha. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. A todas. Adeu. Thank you.